Las muy buenas tardes ya en Duplex, con Radio Internacional de Rivera. Qué gusto recibirte, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Una alegría para mí realmente, como siempre. Bueno, realmente. Bueno, Alberto, a ver, yo sé que siempre vos tenés un tema para compartir con nosotros, pero viste que me gusta sorprenderte y desacomodarte un poquito siempre. ¿Qué crees que te diga? Y bueno, no puedo con el A uno lo genio. mantiene despierto. Y bueno, no puedo con el genio. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar cómo, después de todo lo que se dijo, de todo lo que se actuó, de cómo se actuó, Uruguay designa, anuncia embajada en Venezuela? Bueno, es un tema, si no sorprendente, es un tema interesante. Vamos a catalogarlo interesante. A ver. Es decir, yo creo en el principio del realismo. En una palabra, cuando hay dos dichos, uno que enemigo que huye puente de plata, como dicen los españoles, sí. Y el otro es que tiene dos caras. Uno, que cuando uno ve al adversario equivocarse, hay que ayudarlo a que termine de equivocarse. Pero yo tengo otro más constructivo, que es que cuando uno ve que se rectifican posiciones, uno tiene que alentar esa rectificación de posiciones. Y quiero expresar lo que significa esto. Uruguay no está solo en el mundo, está lejos de estarlo, y es visible que el presidente Lacalle ha seguido una política que en lo internacional, con el criterio de la política internacional en manos del presidente, lo ha dicho claramente, la famosa diplomacia presidencial, que tiene enormes riesgos siempre, porque un canciller tiene siempre la capacidad de negociación que un presidente no tiene, ¿no? Claro. Pero bueno, es un método que tampoco lo inventó, vamos a entender. Pero está claro que Uruguay, si uno analiza lo que ha sido en esta gestión, primero tuvimos el delicadísimo asunto de, antes de las elecciones de Estados Unidos, el canciller del gobierno actual va a visitar a el gobierno saliente de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Previo a la elección. Lo cual, para un país como Estados Unidos, que lleva meticulosa nota de los pasos de cada uno, es siempre complejo. Segundo, fue con el tema del presidente del BID, que toda la vida ya estaba acordado, tenía que ser un latinoamericano. Trump propone a un estadounidense y Uruguay acompaña la designación o la votación de que fueron estadounidenses por primera vez, que incluso líderes de la oposición, el propio Sanguinetti, escribió públicamente contra eso, porque era una postura muy compleja para Uruguay, quedando a contramano con lo que ha sido la tradición diplomática en la región. Sí. Y luego tuvimos algunos otros temas y fundamentalmente Uruguay sale del grupo del grupo de Lima, que trataba de ir viendo cómo se solucionaban las cosas en Venezuela, para que las cosas no fueran tan complejas, pero bueno, hay un cambio de giro ideológico y uno puede entender que decir yo acá no quiero saber nada, que se arregle, que fue lo que hizo Uruguay. ¿Qué sucede? Que una cosa es cuando Estados Unidos tiene una política a rajatabla en contra de Venezuela, y otra cosa es cuando la política con Venezuela termina en una negociación de los Estados Unidos, haciéndole caso a la norma más sagrada, que es hacerle frente a la necesidad que Estados Unidos tiene de petróleo y venezolano, claro, ¿verdad? Y si será tan así, es que ahora las delegaciones de Venezuela, dentro, en la interna de Venezuela, entre lo que es Maduro, lo que es Guaidó, etcétera, bueno, está el gobierno de Francia negociando, tratando de ayudar, ya no es otros gobiernos de símbolo, de otros signos, ¿no? Ahora, yo me imagino que cuando Uruguay está mirando ese ventanal y dice, bueno, ¿qué he hecho en todo este tema internacional? Y me pasó esto, me pasó aquello, tuve el problema de la ida a visitar a Trump, a la gente de Trump, tuve el problema del BID, por nombrar algunos, ¿sí? Entonces, cuando realmente se ve todo de esa manera, evidentemente que no hay más remedio que pensar que hay que encontrar una salida cuando efectivamente hay camino para poder rectificar el rumbo.
Y bueno, ya que efectivamente fue de ese modo, que hay un cambio de Estados Unidos con respecto a la política con Venezuela, por un lado, así como Estados Unidos marca la política de la Unión Europea hoy, bueno, es claro que Uruguay dice, bueno, acá trato de no perder pie en todo esto. Después de todo, se trata de un productor de petróleo que lo tenemos a la esquina, digo, ¿no? Y la explicación que yo le veo es absolutamente pragmática, ¿no? Es decir, bueno, en lugar de tener una misión de segundo nivel, con agregado comercial, como se tuvo durante bastante tiempo, bueno, pongamos un embajador, que además es un cargo político, es decir, alguien que tiene una trayectoria política, no es de carrera, y bueno, como mensaje político de estar siendo parte de este proceso de consolidación interna de Venezuela. Es la lectura primaria que uno hace. Ahora, vos cuando vos hablabas del tema de lo del BID, es bueno recordarle a la gente, como tú bien decías, Uruguay apoyó la candidatura de Claver Carone, que después fue destituido como presidente del BID. Exacto. Para gran felicidad para muchos, porque le salvó el pellejo, y luego cae, pero, a ver, el pecado ya estaba cometido, digo. Claro. Es decir, luego, en todo caso, vino a reforzar el criterio de los que nos oponíamos a que esas cosas pasaran, ¿no? Claro. Porque además era fruto de toda una negociación que quedaba a cargo de todo un tema vinculado a cómo se encaraba la división entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y el BID, que se repartían entre los distintos países para poder tener la presidencia, ¿no? Ahora, está claro que la ideología no puede ir por encima de lo que es la economía de un país, ¿no? Porque si no, Uruguay, por ejemplo, no podría estar haciendo negocio con China, ¿verdad? Por lo que significa China desde el punto de vista político, y siendo para nosotros el primer cliente, el cliente más importante, por encima de Brasil inclusive. Es que, bueno, hay un viejo dicho que los países no tienen amigos sino intereses, ¿no? Pero también es cierto que los países tienen amigos, ¿verdad? Es decir, no quiere decir eso que no existan criterios de simetría. Yo tuve la felicidad de poder ver presidentes que realmente tenían un vínculo impresionante entre ellos, ¿no? Y que solucionaban los problemas llamándose por teléfono para otros, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, son países amigos, ¿sabes? Por eso a veces la gente dice, ¿por qué se gasta tanto en las cumbres? No, déjenlos que se conozcan, que se vean, que se cambien los teléfonos, que se enojen y que se reconcilien, porque los países necesitamos tener a los jefes de Estado y de gobierno vinculados entre ellos lo mejor posible. Y cuando no hay coincidencias, como decís tú, bueno, el mundo es como es. Uno vive en un edificio de apartamentos y necesitan que todos funcionen para que el apartamento funcione y el ascensor ande. Y bueno, si se va a poner a esperar que todos los dueños de los apartamentos sean amigos de uno, seguramente se queda sin ascensor. Claro. Bueno, esto es lo mismo, digo. Ahora, el problema es cuando uno no separa bien lo que es la crítica hacia los temas internos de un país, o sea, que se rompe el principio de la intervención y de respeto a la soberanía de los países. Y por un lado se rompe ese principio y por el otro se quiere mantener situaciones de amistad. Entonces, yo creo que es muy importante que ahí lo diplomático, por eso insisto en lo complejo de la diplomacia presidencial, no nos olvidemos que Maduro no fue invitado a la asunción del presidente Lacalle. Sí. Y por si fuera poco, el presidente Lacalle dijo, yo no lo invitaría jamás, ¿no? Además. Así que, o algo parecido, no me acuerdo, pero era el producto de decir, no, yo con ellos no me junto, ¿no? Y bueno, pero como digo siempre, si aquello fue un error, no por defensa de Venezuela, que vamos que bastante yo me opuse a aquello del ingreso por la ventana de Venezuela de un día para otro en el Parlamento, ¿no? Sí, a tapa cerrada eso fue lamentable para la historia de Uruguay. Pero digo, yo no me caso con esas ideas. Lo que sí tengo claro es que hoy es un paso inteligente poner una embajadora con capacidad de maniobra, de movimiento y de relacionamiento personal, como sin duda es el senador La Rosa que va para allí, que, a ver, no nos olvidemos quién es La Rosa, ¿verdad? La Rosa es el promotor de la Rañaga como candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de un peso completo de la negociación política
de la capacidad de relacionamiento, un individuo que a mí me inspira toda la confianza, quiero decirlo con claridad. Y me parece que es un operador, conociendo bien el mundo diplomático, es un operador perfecto para ese tiempo de transición que Venezuela tiene. Es más, me parece que es mejor que sea él y no un profesional de carrera que comprometería mucho más al país. Es decir, en este caso, es un operador político puesto allí. Y saludo que se haga de ese modo. Yo, la verdad, que saludo. En una palabra, la visión lógica es la que tú dices. ¿Cómo es posible, después de haber dicho todo aquello, haber hecho todo lo que pasó, ahora me están mandando un peso completo de embajador político, además, ¿no? Sí, sí. Y bueno, obviamente que uno dice, no, pero ¿cómo estamos haciendo esto? Pero por otro lado, como creo que es necesario ser parte de este proceso de cambio y estar desde el primer momento adentro de ese proceso de cambio, me parece excelente que esté yendo el embajador de peso, en el sentido de su idoneidad de relacionamiento político. Podrá no saber nada de relaciones internacionales, puede ser, eso no lo sé. Pero no hay duda de que teniendo un buen secretario de embajada y teniendo un buen equipo diplomático al lado, puede hacer mucho bien al país, sobre todo en la negociación de cupos petroleros y en todo lo que va a haber después, y en los procesos de reconstrucción que tiene Venezuela por delante, que sigue siendo un país increíblemente poderoso, increíblemente afectado, ¿no? Sí, igual yo pienso, por el caso de Venezuela, como en el caso de China, que también se puede aplicar aquel dicho, ¿verdad? A 7 amigos del juez, no le des de qué quejarse, por las dudas, ¿viste? Porque viste que este mundo es tan cambiante. Viste que se hacen anuncios de que se junta ¿verdad? Todo lo que es el bloque comunista, Rusia, China, Corea del Norte, y estamos ante una amenaza de guerra, y hace rato estaba mirando por televisión las imágenes de Biden saludándose con Xi Jinping. Entonces vos decís, bueno, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Para qué lo vamos? Es que es así, tú lo estás describiendo. Es más, algunos de estos amigos con los que uno hace intercambios por permanentes, tuve una charla los otros días por Zoom, del exterior y lejos, algunos me decían, uno tiene derecho a pensar que el tema de Ucrania ya está elaborado entre Estados Unidos y Rusia. Claro. Va a quedar la frontera como está quedando, y porque, a ver, con la tecnología que hay hoy, me decía, ¿no? Yo no digo que sea verdad eso, estoy diciendo el razonamiento por el absurdo que me hacía. Con la tecnología que hay hoy, ¿no? Que una ciudad que recién se acaba de entregar, que se le dejó, vaya el presidente del bando contrario a izar la bandera en una plaza, teniendo Rusia la capacidad y la precisión de poner un misil en 1 metro cuadrado, es evidente que ahí hay algo que uno no conoce. Claro, exacto. Si yo estuviera a cargo de la seguridad de un presidente, no le diría, mire, vaya a la plaza y levante la bandera. Seguro. Y cante el himno, ¿no? Claro, seguro, sí. Muy raro todo eso, ¿no? O, miren que me voy a retirar, déjeme quieto, pido gancho y me voy con todas las tropas, llevo la gente, y cruzan ahí, todo el mundo mirando, cientos de miles de tropas a la vuelta, decenas de miles, armas de todos colores, como se recibió de Europa y Estados Unidos, y nadie le tire ni un cohete bomba, ¿verdad? Y se van con todo, y se llevan todo, se atrincheran del otro lado. En una palabra, es todo muy raro, todo muy raro. Por eso yo creo, y bueno, tengo fe, en el fondo quiero tener la ilusión de que efectivamente hay un nivel más inteligente, o hay un shock de inteligencia que no lleve a un choque de trenes, ¿no? Y que ojalá encuentren un camino de razonabilidad, porque tampoco nadie puede pensar que Rusia es el desastre que quieren pintar que es, ¿no? Sigue siendo una potencia gigantesca y con un poder nuclear increíble, que no tirará bombas atómicas comunes, pero las bombas tácticas son muy discutibles en determinada situación. Sí. El mundo las critica, pero, a ver, voy a ser muy crudo, muy crudo. Si yo soy parte de un país, y yo tengo hijos en la edad de servir en una guerra, y tengo que mandar a mis hijos a morir en una guerra absurda, y no tengo forma de combatir porque los otros están matando a raudales, y yo tengo guardado un arma que evitaría que mi hijo muriera en esa guerra, que está comprada y hecha pagada con los impuestos que yo pago, bueno, es muy probable que yo estuviera exigiendo, decir, mire, si tiene bombas tácticas, tire de algún lado, pero deja a mi hijo quieto. Claro. Porque usted deja que mi hijo muera,
al mismo tiempo que tiene la bomba táctica guardada en un rincón. Sí. ¿Qué estamos jugando? Entonces digo, todo depende del color con que se mire y dónde empieza un tema y dónde termina el otro, ¿no? Eso sé que es muy polémico, pero así es la realidad de la vida, ¿no? Sí, hay un amigo que me decía siempre, lo que no tiene solución ya está solucionado. Porque no tiene solución. Claro, bueno, pero si tenés la solución ahí, utilizala. Sí, claro, es el tema de la disponibilidad de la salida, ¿no? Es decir, no siempre el punto para huir es el línea recta, ¿no? Nunca es seguro que eso sea. Quizás es más seguro zigzaguear, pero está claro de que en todos estos temas que estamos hablando, y volviendo al tema de Uruguay con la embajada en Venezuela, yo quiero saludar el tema, pero no que se interprete porque quiero que se apoye a Venezuela, que no se apoye, no. Estoy pensando como uruguayo, como persona analista de la política uruguaya, y parte de ella, es decir, me parece perfecto que eso suceda y saludo que eso suceda, porque es poner Uruguay en el momento justo donde se está produciendo el clivaje. No se olviden que Venezuela tiene toneladas de oro retenidas en Londres, Sí. que es el banquero internacional donde se deposita el oro, que las tiene embargadas, digo, ¿no? Sí, exacto. Si Venezuela recupera las toneladas de oro que están allí, bueno, va a tener un cambio muy importante. Y yo creo que lo de Guaidó no se sostiene demasiado tiempo para mucho más. Y es evidente que Maduro, sus luces y sus sombras, sigue estando en el gobierno, digo, ¿verdad? Y uno no lo ve flaquear por ningún lado. Entonces yo creo que es muy importante ser realista, y creo que la prueba de realismo la da Estados Unidos, que era el abanderado de las sanciones, y hoy es el abanderado del reencuentro. Y bueno, y todos lo hacen con declaraciones muy suaves, pero en definitiva todos sabemos cómo es la cosa. Y voy a decir algo que es muy polémico, ¿no? De golpe resurge el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, sí. Que nos han trancado los franceses, que han peleado contra nosotros en no tener el tratado. Y ahora aparece un entusiasmo por hacerlo. Y bueno, no tenemos derecho a pensar que siendo esta región del mundo la principal productora de alimentos y de agua potable y de todo lo que nosotros tenemos, por más que esté la Constitución de por medio, pero teniendo la producción de alimentos y la calidad de los alimentos uruguayos, en una Europa que siente que no va a tener con qué calefaccionarse, que siente que la producción agropecuaria, sobre todo agrícola, de la zona de guerra no va a existir, que era la más importante en la región. Están buscando cuidarse ellos mismos, es decir, tener un convenio que les permita asegurarse que van a tener comida todos los días. Y por eso esos cambios que se dan en función del interés. Y bueno, no es un tema de filosofía. Antes había que proteger a los productores europeos. Y bueno, hoy no es proteger a los productores europeos, es proteger a la gente que come todos los días, y que los productores europeos solo no alcanzan para darse de comer. Y yo creo que ese es el mundo en el que estamos, y o lo interpretamos o perdemos el tren con el asunto, digo, ¿no? Y lo que tú decías, el ejemplo de China. Con China, están todos, tienen todos antítesis con China, por no hablar del Mundial de Fútbol, ¿no? Están todos enojados por la política china, la tercera reelección ahora de Xi Jinping, que es en definitiva la declaración, como todo el mundo lo estamos interpretando, de una China geopolíticamente ubicada en el mundo, saliendo del esquema de la evolución económica que fue el gobierno anterior. Claro. China llega a la evolución económica y ahora quiere marcar presencia en el mundo real de lo internacional, y no lo hace militarmente, aunque dice que se va a guardar los dientes, ¿no? Sí. Y por otra parte, el gran control de la ruta de la seda, pero sobre todo los convenios y los contratos de espacio portuario que tiene China, que le aseguran no tener bases militares, pero tiene bases comerciales. O sea que el mundo está muy cambiante en todo esto, y me parece muy bien que Uruguay tenga un criterio pragmático, sin abandonar los principios esenciales que nos rigen. Y un embajador uruguayo puesto en el territorio venezolano, para volver a la pregunta tuya, creo que puede ser un aporte, siendo quien es el que va, para generar canales de diálogo, no importa qué nivel. Claro. Pero son gente con la capacidad de poder generar canales de diálogo, que es lo más importante en cualquier país, ¿no? La gobernabilidad democrática
de la que siempre hablamos, ¿no? Sin duda. Y Alberto, bueno, ya te saqué del tema y nos quedan 6, 7 minutos para hablar y me gustaría, ya que estamos hablando de política, venía a la región. ¿Cómo ves esto que está pasando en Brasil? Porque, bueno, se tiraron un montón de noticias, que el jueves, que el miércoles, que se iba a hacer un anuncio, que el fraude, en fin, que el ejército, que todo lo que se habló. Y lo otro es la Argentina, ¿verdad? Yo anunciaba recién de que mañana seguramente voy a estar conversando con la presidenta de la Asociación Comercial de Salto, la contadora Vera Facchini, por las medidas que anuncia el gobierno uruguayo para mejorar, por ejemplo, la competitividad del comercio de la línea frontera con Argentina, que no le va a dar igual, y que Argentina ya se anuncia que sigue en este régimen inflacionario, por lo menos hasta el 2025. Los economistas dicen que es imposible bajar del 100% en un plazo tan corto como pretende el gobierno, ¿verdad? ¿Cómo ves la región en pocos minutos y cuál es el rol que jugamos nosotros que estamos entre medio de estos dos poderosos? Bueno, Uruguay ha tenido siempre una política inteligente con respecto de Brasil y de Argentina, con un Brasil que fue locomotora y se quedó, y con una Argentina que era competidora feroz y terminó viniendo los argentinos a cultivar soja en Uruguay, enseñándonos a producir una cantidad de soja por hectárea que no era soñada para los productores uruguayos en su momento, digo, ¿no? Es decir, yo creo que cada país va, y sobre todo con nuestro tamaño y nuestra escala, tiene que ir encontrando esas ranuras. El tema brasilero, que por otra parte, por lo que leí, hubo un bloqueo muy fuerte a los medios de comunicación y todo lo demás, para que no hubiera un incentivo de esas declaraciones, también hay que reconocer que Bolsonaro pudo haberse subido a esas declaraciones y no lo hizo. Sí. Entonces, a lo justo es lo que sea justo, ¿no? Es decir, de un individuo, imagínense un Trump que hubiera tenido esa chance, ¿no? Bueno, entonces, me imagino que el hecho de que Bolsonaro haya quedado como quedó, me parece muy claro, porque su propio entorno reconoció a Lula como presidente, por las razones que fueran. Pero también hay que valorar cuando se da un hecho positivo, y yo creo que eso es muy positivo, porque, como decíamos la otra vez, un estallido en Brasil sería de consecuencias inimaginables, ¿no? Sí. Así que sería inimaginable lo que podría pasar, porque son muchos Brasiles juntos, y realmente sería crítico todo eso. Por lo tanto, yo confío en que todo eso ya se estacionó, que Lula debe estar negociando, por algo ya está en Brasilia, negociando a alto nivel, con la distribución de roles que en Brasil son gigantescos, y sobre todo con los apoyos a los estados federales, que es, como decíamos la otra vez, la verdadera ecuación político-parlamentaria en Brasil pasa más que por lo ideológico, o junto con lo ideológico, en pie de igualdad con el poder de los estados, que quieren del gobierno central las cosas que todos los estados quieren cuando forman parte de la federación, claro, o de un sistema de gobierno descentralizado tan intenso. Por lo tanto, lo de Brasil yo lo veo encauzándose, creo que por ahí viene la cosa, y creo que Uruguay está jugando con expectativa, no creo que vaya a hacer ninguna jugada desalineada, y bueno, y hay que tratar de estar cerca, y es un deber para Uruguay estar cerca. Lo de Argentina es otro planeta, porque si hay una cosa inexplicable es que el poder de Argentina, que hace tan pocos años estaba a la cabeza del mundo como desarrollo industrial, está en las situaciones que está. Pero además también es cierto que aparecen personajes como Milei, que son neoliberales a la ultranza, que dicen que hay que dolarizar, y aquí hay que echar a no sé cuántos, y hay que hacer no sé cosas. Es decir, el problema de Argentina es la pasteurización, es decir, que pasa de un extremo al otro extremo, ¿no? Como hacen con la leche o los productos que se pasteurizan, que van de, no sé, creo que a 500 grados y luego lo bajan de golpe o al revés, a bajo cero, ¿no? Bueno, estos procesos argentinos interminables son así, y todo indica que puede estar Cristina Kirchner siendo candidata nuevamente, todo parece indicarlo. Y bueno, y se verá. Yo lo que me preocupa de Argentina, como en todos lados, es la gobernabilidad. Siento que está en severa crisis, y veo al presidente de Argentina en ese paso de ir rápidamente a ver al presidente de Brasil electo, un paso de buscar respaldos internacionales que a la Argentina les resultan imprescindibles, ¿no? Pero al mismo tiempo
invitada para formar parte de organismos multilaterales como el BRICS. Digo, yo creo, en fin, Argentina nunca es predecible, ni nadie puede pensar que Argentina va a dar quiebra, ¿no? El tema es hasta dónde se llega con estas inflaciones. He visto los aumentos que han dado las jubilaciones estos días, que son inyecciones de plata que la gente siente que le está ingresando dinero, aunque en los hechos queden retrasados con respecto del costo de vida. Pero bueno, sí, claro. Por lo menos sienten que alguien está pensando en eso, ¿no? Claro, sí, esto es un tema. Lo que pasa es que uno ve a los economistas y como que ellos te van avisando. Yo sigo mucho a Carlos Pañi, me parece un tipo muy interesante, un hombre con un poder de análisis muy bueno, y él habla me parece que con autoridad, y dice que siempre el gobierno va rezagado, va detrás, ¿verdad? Corriendo detrás de lo que es la inflación, y que el ciudadano argentino viene perdiendo poder de compra permanentemente. Pero digo, allá los argentinos, el problema de los argentinos, el tema es cómo impacta en la economía nuestra. Por eso es lo que yo decía hoy, ¿verdad? De las medidas que el gobierno uruguayo pretende aplicar en los comercios de frontera con Argentina, que ni bajando todos los costos a cero pueden competir. A ver, cuando Uruguay monta una política de frontera, entre comillas, con las zonas francas, con Brasil, por ejemplo, y los free shop y toda esa historia, es partiendo de la base de que va a haber gente que le va a convenir venir de Brasil a comprar en Uruguay. Claro. Ustedes ahí son la prueba viviente, y que depende de los flujos de moneda y de la valorización de la moneda. Es decir, que ese balance de capacidad de compra, de movilización de un lado hacia el otro, siempre existió. Y es evidente que esto que tú y yo hemos clamado 1000 veces, de las políticas compensatorias de frontera, para que realmente no se vaya a la ruina con la gente que está todo el año, a lo largo de los años, sosteniendo el comercio de frontera uruguaya, el comercio de las ciudades uruguayas, es una medida imprescindible, adoptar medidas paliativas. A ver, ¿se acuerdan que en la medicina hay una medicina de curación, por decir de algún modo, y otra medicina paliativa, que es para calmar el estado del paciente, pero que no lo cura, digo, ¿verdad? Bueno, hoy Argentina está con medidas paliativas, y lo que está haciendo Uruguay son medidas paliativas, que es mejor que no tener ninguna medida. Sí, claro. Y por otro, porque además queremos una política de frontera. Y por otro lado, me parece que está claro que para un país pedirle que vaya por delante de la inflación, necesita una unidad nacional política que Argentina está lejos de tener, ¿no? Pero, de todos modos, el partido se sigue jugando entre los mismos, por lo tanto son todos jugadores conocidos, y por ahora uno no ve medidas que pueda decir, bueno, acá hay una fuente de salidas muy importante que aplicando la medida que propone este se va a arreglar. Claro. La venida de Massa es una jugada muy importante, porque es un jugador de primerísima división. Muy arriesgado lo que está haciendo. Claro, pero muy arriesgada porque necesitaban arriesgar, sobre todo en pleno proceso de renegociación con el fondo y con los acreedores internacionales. Y eso se cumplió. Y eso, que el Fondo Monetario le terminara prestando de vuelta 3.000 millones, bueno, a un país que está prácticamente en default, es un logro que también hay que medirlo, digo, ¿no? Sí. No es casualidad. Por eso, pero creo que lo importante ahí no podemos esperar soluciones mágicas, ni mucho menos, pero sigue siendo un país enormemente poderoso que requiere de un liderazgo que a los argentinos les cuesta mucho no lograr, porque a veces logran líderes. El problema es sostener el liderazgo. Claro. Argentina vive en un proceso permanente de efervescencia, que es lo que a uno más le preocupa, ¿no? Pero, Alberto, la verdad un placer haber charlado contigo. La disculpa del caso porque te saqué de seguramente algún tema que tenías presentado, pero me parecía muy importante. Yo tenía esta inquietud de hablarlo. Igual esta semana metemos doblete porque como el viernes pasado teníamos el programa recortado por el ciclismo, te invito a que nos reencontremos el viernes y ahí a profundizar en otros temas. Con muchísimo gusto, un abrazo grande y no dejes de tirar temas sorpresa, con el aclarado que cuando haya un tema sorpresa y que no pueda hablar, diré, no puedo porque no tengo la información suficiente. No, difícil. No quiere decir que de lo que he hablado sepa todo, ni mucho menos. Difícil. Pero hay temas que uno tiene más profundizados, ¿no? Igual difícil que te agarren falta. No creo, no. Un gran abrazo. Un abrazo grande. Chao, que sigas bien.
Bueno, bien, tuvimos un placer como siempre, de conversar con el doctor Alberto Escamarita.